7:44 de la mañana, ya nos acompaña el doctor Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Buenos días, bienvenido, doctor Murillo. Bueno, desde el viernes pasado usted, por decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura, asume temporalmente la presidencia de ese organismo, y pensar que hace un tiempo atrás, el año pasado, incluso querían removerlo del cargo y ahora está liderando el Consejo de la Judicatura. Buenos días, Liz. Un gusto estar en Teleamazonas. Sí, la verdad es que las adversidades no vienen solas, pero también las reivindicaciones no vienen solas, pensaría yo así. Hace casi un año estuvimos en la circunstancia que usted señala y hoy hemos asumido un reto por disposición de la Constitución, de la ley y naturalmente con el voto de los colegas vocales han designado de conformidad con la ley y la Constitución al vocal que presidirá el Consejo de la Judicatura hasta cuando sea legalmente reemplazado y se sigan los procedimientos. Claro, por decisión de la mayoría del Consejo de la Judicatura, pero también en medio de un proceso polémico, ¿no? Porque hay quienes cuestionaban que si debía temporalmente asumir el señor Álvaro Román, que era el suplente de la doctora Maldonado, o precisamente pues no hacerlo porque él no había sido enviado dentro de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Sí, la Constitución es muy clara, el 179, el 262 del Código Orgánico de la Función Judicial y el dictamen de la Corte Constitucional de 7 de mayo del 2018. Hemos observado la Constitución, la ley, el dictamen y la designación que ha hecho el Pleno del Consejo de la Judicatura es absolutamente legítima, legal y constitucional. Y estamos ya al frente del Consejo de la Judicatura para trabajar de manera urgente en los temas que tenemos y que son muchos y de muchísima responsabilidad. ¿Y cuáles son los temas, doctor, para empezar? Porque la imagen del Consejo de la Judicatura está afectada. Se va la doctora Maldonado dejando dos cosas, o nos enteramos que hay dos cosas. Primero, que ella dejó un documento para que el señor Román sea su reemplazo, es decir, lo que muchos interpretan es quiso dejar acomodada la presidencia. Y segundo, nos enteramos que el fiscal Juan Carlos Izquierdo, involucrado en el caso del asesinato o de la muerte de Naomi Arzentales, todavía no está esto claro, ya vuelve a ser fiscal, se le levantó la suspensión. Claro, dos cosas que escandalizan al país y claro, después no quieren que el presidente incluso proponga una consulta popular para desaparecerlos. Bueno, por sobre el criterio personal de la doctora María del Carmen Maldonado, en el oficio que usted se refiere, prevalece sin duda la Constitución y la ley. Pero y eso es lo que eso sabe la doctora también, me imagino. ¿Por qué lo quiso dejar haciendo? La verdad es que fue absolutamente intempestiva la salida de la doctora. Estuvimos en sesión a las 9 de la mañana de aquel día, suspendió la sesión y luego nos enteramos a través de la rueda de prensa de que había decidido renunciar irrevocablemente. No hemos tenido conocimiento en absoluto, mucho menos de el oficio que dejó luego de presentar su renuncia. Tampoco conocimos, sino días posteriores, que había levantado la suspensión al fiscal que usted se refiere. ¿Y cómo lo tomó usted como nuevo presidente? Esos son hechos que ocurrieron y que escaparon totalmente a nuestro conocimiento y control. ¿Cómo lo tomamos? En el tema de la sucesión, digamos así, ya está claro, aplicando la Constitución y la ley, hoy por hoy, por decisión del Pleno, está Fausto Murillo Fierro, encargado de la presidencia del Consejo de la Judicatura. En el segundo tema, aquí el asunto es muy puntual y hay que clarificar. Con la decisión de la Corte Constitucional, a quien le corresponde pronunciarse respecto a las medidas cautelares es al Pleno del Consejo de la Judicatura. En ese sentido, como presidente del Pleno e integrante del Pleno, no puedo adelantar criterio en absoluto respecto a ese caso puntual. O sea, para revisar lo que pasó con este fiscal Izquierdo, va a tener que convocar al Pleno para que todos decidan qué pasa. Exactamente. Tenemos que hacer un análisis jurídico de las razones que tuvo la señora presidenta Maldonado para dictar la medida cautelar y las razones que tuvo para levantar esa medida cautelar. Y luego de aquello, el Pleno formarse una posición, una convicción de que si existen elementos importantes que puedan llevarnos a presumir que el exfiscal cometió una infracción administrativa gravísima. Esto es muy importante. Hay que tener elementos de convicción de que posiblemente o presuntamente cometió una infracción gravísima que esté prevista en la ley. Si es que llegamos a esa conclusión
y vemos que es necesaria la medida cautelar, el Pleno adoptará. Caso contrario, el Pleno mantendrá la posición que corresponda dentro de la Constitución y la ley. Pero eso quiere Suspender decir... a un juez, a un fiscal, suspender a un defensor público es un asunto muy delicado. La razón, la Corte Constitucional trasladó esa potestad al Pleno. Pero eso quiere decir entonces, doctor, que mientras el Pleno se reúna del Consejo de la Judicatura, el fiscal izquierdo puede regresar a partir de hoy, una vez que fue revocada su suspensión, a sus actividades como fiscal en Manabí. Ese es un procedimiento administrativo que tiene que asumir el área que corresponde. La decisión fue de la señora doctora María del Carmen Maldonado. El tema a futuro será decisión del Pleno, pero repito, el Pleno no actuará precipitadamente. El Pleno analizará jurídicamente en los hechos y podrá llegar a una determinación. Sí, pero mientras ustedes llegan a esa determinación, lo que quiero decir es que esa decisión que tomó la doctora Maldonado estaría en firme, hasta que ustedes vuelvan a analizar el tema y se pronuncien respecto a eso. Sí, tenemos que analizar el tema y tomar una decisión. O sea, el fiscal izquierdo sigue siendo fiscal. El fiscal izquierdo sigue siendo fiscal. Estuvo suspendido, ha sido levantada esa suspensión. En teoría, en la práctica igual, tendrá que asumir nuevamente sus funciones y está sujeto a que el Pleno, ahora con competencia, haga el análisis jurídico y tome una decisión. Se va la doctora Maldonado aduciendo el tema de la Corte Constitucional en la decisión de que ya no sea la presidencia la que tome estas decisiones, sino el Pleno. ¿Y a usted qué le parece? Yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional. Tiene que ser el órgano colegiado, como ha dispuesto la Corte, y ya no, como era anteriormente, en manos y decisión exclusiva y excluyente del presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. ¿Era una acumulación excesiva de poder del presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura? Es una medida preventiva, no es una sanción. La ley establece que puede suspenderse a un juez, a un fiscal, a un defensor, hasta por 90 días sin sueldo y en ese tiempo resolver la situación disciplinaria del funcionario. Por eso es que si no tenemos elementos de convicción suficientes que nos lleven a pensar o a sospechar o a presumir que ha cometido una infracción disciplinaria gravísima, si no hay esos elementos, no habrá la suficiente motivación como para tomar esa decisión. Ahora, doctor Murillo, hay que esperar, ¿no?, a que la Corte Nacional de Justicia remita la terna, desde donde será electo quien presida el Consejo de la Judicatura. Pero usted decía hace minutos, mientras tanto vamos a trabajar en lo que requiere prioridad. ¿Cuál va a ser ese trabajo prioritario entonces, en el que se va a enfocar usted? Sí, hay temas, todos apremiantes, pero debemos hacer prioridades. Hay temas inmediatos y otros un poquito más de tiempo que van a necesitar. Pero en concreto, el punto 1 fundamental al que vamos a dedicar nuestro esfuerzo es a la conformación de la unidad de juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado. Se emitió el reglamento, en este momento estamos en las conversaciones con el Ministerio de Finanzas para lograr el financiamiento para esas unidades. Eso es algo urgente y fundamental y que lo haremos. En segundo lugar, la Corte Constitucional emitió una sentencia que establece que ya los recursos de casación en materia penal no tienen la fase de admisibilidad. Es decir, todos los recursos de casación que se planteen para ante la Corte Nacional de Justicia en materia penal tienen que ser tramitados, señalados a audiencia y resueltos. Eso significa que alrededor de un 80% de carga procesal en materia penal se ha aumentado. Para ello necesitamos equipo de coordinación jurídica, coordinadores, subcoordinadores, secretarios, ayudantes. Lamentablemente no podemos nombrar más jueces en la Corte Nacional porque la Constitución establece que el tope o el número máximo es 21. Ahora, el tema de la corrupción, por ejemplo, mira lo que pasó el viernes nada más. Este allanamiento al despacho de un juez por un tema de sorteo amañado de causas. Investigan este tema. Ese es un problema porque... Ese hecho fue denunciado por el Consejo de la Judicatura. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un año más o menos. ¿Y después de un año? Pleno, sí. ¿Cuántos sorteos habrán pasado para que se llegue a un operativo de allanamiento? Bueno, específicamente en ese caso el Consejo denunció, Fiscalía inició, abrió una investigación previa, se han hecho los procedimientos a fin de poder establecer y llegar, como han llegado el jueves o viernes pasado,
a efectuar un allanamiento al despacho de uno de los jueces. Se harán los peritajes del caso, pero lo importante de aquí es lo siguiente. El Consejo de la Judicatura, como le corresponde y le exige la norma, presenta la denuncia a la Fiscalía, hace su trabajo y tendremos que encontrar el hecho delictivo y los responsables que deberán ser sancionados penalmente, obviamente también en el ámbito administrativo. Ese trabajo tiene que hacer el Consejo de la Judicatura, lo ha hecho con jueces y servidores que han sido en su momento destituidos y han cometido alguna infracción penal, ha denunciado la Fiscalía y están llevándose adelante esos procesos. Naturalmente, la ciudadanía cree que o piensa que de un momento a otro ya se puede establecer responsables, pero tienen procesos. Hay que velar el debido proceso. Toma tiempo, yo entiendo. No hay la celeridad del caso precisamente porque estamos frente a actos delincuenciales. Pero ese llega a ser el punto de cuestionamiento siempre, ¿no, doctor? El tiempo que puede tomar, el excesivo tiempo que transcurre ese debido proceso. Bueno, en el ámbito disciplinario, por infracciones gravísimas, el proceso no es muy extenso. En 90 días podemos nosotros tomar una decisión. Y en el ámbito penal, si ya no depende de nosotros, somos un órgano administrativo, eso depende de la Fiscalía, depende de la propia Administración de Justicia, es decir, los órganos jurisdiccionales, y en ese campo nosotros lo que podemos es pedir trabajo con celeridad, jueces honestos, jueces transparentes, que dicten sentencias únicamente viendo o amparados en la Constitución, en la ley y en las constancias procesales. Eso es lo que buscamos, eso es lo que aspiramos y queremos, jueces independientes, transparentes y que tengan al frente o en mente simplemente los más altos intereses de la justicia. Así deben manejarse, esa es nuestra aspiración y esa es nuestra exigencia. Tenemos que terminar, doctor Murillo. Solamente una cuestión. ¿Cuándo se reúne el Pleno del Consejo de la Judicatura? Por el tema izquierdo, van a ver la bomba que tienen, ¿no? Porque usted dice, es gravísimo sacar un fiscal. Claro que sí. Además que faltan como 500 y pico que denunció la doctora Diana Salazar. Pero mantener un fiscal, aparte del tema de la muerte de Naomi, solamente con ver un video en el que él aparece golpeándola, ¿no es suficiente como para que deje de ser fiscal o siga suspendido? Digo, recojo una inquietud ciudadana. Una inquietud ciudadana, pero la ciudadanía tiene que saber y comprender. El Código Orgánico de la Función Judicial establece infracciones específicas en el desempeño de su cargo. Tenemos nosotros que analizar si cometió alguna de las infracciones administrativas disciplinarias establecidas en la ley. Si no tenemos eso, el tema es penal. ¿Cuándo se reúnen? Hoy nos reunimos para una sesión ordinaria, el equipo jurídico está analizando el tema y tendremos que tomar una decisión de ser el caso. Esto no se trata de fomentar una expectativa en relación a la inmediatez de la suspensión. Esto se trata de sentar las bases para que el Pleno no sea precipitado en ese tipo de decisiones, sino que actúe conforme a la Constitución, a la ley, sin duda, y al Servicio de Administración de Justicia. Gracias, presidente. Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, que a las 2:30 se reúne con el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, encabezada por el presidente Iván Saquicela Liz.